Así que un domingo más, gracias a Dios, que estamos por aquí. Y bueno, pues hoy quiero compartirles algo maravilloso y antes de empezar la plática me gustaría que pues Dios ya haga este tiempo. Padre hermoso, te damos gracias, Señor, por este domingo más que tú nos das, Dios. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Dios, por tu cuidado, Señor, para con nosotros, Padre. Te seguimos pidiendo mucho por nuestras vidas, Señor. Te pido por cada uno de los hogares que está aquí presente, Padre, para que pues tú los bendigas, Señor. Y bueno, este domingo, Señor, pues te pedimos para que tú pues abras el corazón de cada una de las personas que está aquí hoy presente escuchando este mensaje, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ahora sí que cuando hablamos de Dios, por eso puse en este mensaje, ¿no? Que fiel es nuestro Dios. La pregunta es, cuando hablamos de Él, la pregunta es, ¿qué tan bien conocemos a Dios? O del que decimos creer, que si hoy nos pusiéramos a compartir a la gente o preguntarle a la gente, ¿crees en Dios? Yo creo que la gran mayoría de la gente te diría que sí. No creo que todos, pero sí la gran mayoría de las personas te diría que sí. Pero la pregunta es, ahora sí que, ¿cuál es el Dios en el que tú confías? ¿No? Y claro que pues, nosotros como creyentes sabemos que confiamos en ese Dios que nos promete algo en la Biblia, que sí nos da vida eterna, ¿no? Es realmente al Dios que nosotros acudimos cuando tenemos alguna necesidad. Y la pregunta es, tú que has tomado esa decisión, ¿qué tan bien conoces a Dios? ¿Sí? Y a veces la gente piensa que tener una relación con Dios es nada más hablar Él y no escuchar la voz de Dios. Muchas personas dicen, no, pues yo me acerco a Dios y le pido todos los días y, ok, qué padre, ¿no? Que te acercas y le pides a Dios, pero ¿cuándo te has puesto a escuchar su voz o meditar en Él, no? El Dios de la Biblia, al que nosotros adoramos, al que también lo conocemos, y lo conocemos ¿por qué razón? Porque nos acercamos a Él, que se, la mayoría de la gente, te digo una cosa, no conoce a Dios. Y muchos creyentes no conocen a Dios muy bien. ¿Por qué razón? Porque no se acercan realmente a tener esa relación íntima con Él. Y claro que eso es evidente, porque si tú te das cuenta de cómo vive la gente, tanto la que dice que cree en Dios como los mismos creyentes, ¿sí? Si te das cuenta la forma en la que viven y lo que está sucediendo en sus vidas, y muchas personas lo que dicen creer, ¿sí? A menudo pueden diferir mucho de lo que estamos hablando. Hablan de lo que creen de Dios. Y claro que todo mundo piensa en eso, en el que existe un Dios, que alguien poderoso, alguien que realmente creó todo esto, pero no viven como si en realidad lo creyeran. El asunto es, ¿creemos en Dios? Sí, pero ¿y quién es Él? Que si yo creí en Dios durante 36 años, pero te digo algo, no sabía realmente quién era Dios. Yo pensaba que tenía una relación con Dios. O sea que tenemos una idea de Él que realmente no tiene nada que ver a lo que Él requiere de nosotros, ¿sí? Claro que cuando lo acepté, en ese momento empecé a entender quién era Dios, ¿sí? Y qué era lo que quería de mí. Y mira, Dios tiene muchos atributos. Y el atributo más maravilloso es de que Dios es un Dios fiel. ¿Por qué razón? Porque cuando tú te pones a leer la palabra, te haces ver claramente que hará lo que dice que hará, como dice que lo hará y cuando dice que lo hará. Es decir, ese es Dios. Y no hay excepciones. Así es como piensa Dios y así es como Dios actúa y así es como Dios nos ha hecho ver a través de su palabra lo que tiene que hacer. Así pues, este mensaje realmente quisiera que realmente entendieras que nuestro Dios verdaderamente es fiel.
pero es el Dios de la Biblia, es el Dios en el que hemos creído y hemos depositado nuestra confianza. Y yo quisiera que pensáramos en todo esto que hoy vamos a ver. Y por eso hay un versículo maravilloso, ojalá que tengas tu Biblia en tus manos, ¿no? Y te invito a que la abras, ¿no? Porque eso es importante, abrir nuestra Biblia, hojear la palabra de Dios, ¿sí? Y quiero leer en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Esta parte, aquí Dios le está hablando mediante Moisés, que si recuerden que Moisés fue a rescatar y a sacar al pueblo de Israel de Egipto, y en ese momento Dios empieza a hablar mediante de él. ¿Y qué hace? Moisés les empieza a decir lo que Dios le dijo, que es decir, prepárate para la bendición que está a punto de darte, que es decir, Dios en ese momento tenía una gran bendición para el pueblo de Israel. Así que si ya tienes tu Biblia en tus manos, vamos a abrirlo en el libro de Deuteronomio, vamos al capítulo 7 y voy a empezar a leer desde el versículo 8 hasta el 11 para poder entender lo que Moisés les quería decir a ese pueblo y lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, ¿refiriéndose a qué? Refiriéndose al yugo egipcio. Y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Fíjate, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora sí que eso nos incluye a ti y a mí. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Así que guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Fíjate qué hermosa la manera en que Moisés se expresa a ese pueblo y la manera en que Dios ahora se expresa a nosotros. Oye, Arturo, ¿qué quiere decir fiel? Mira, ser fiel significa ser confiable, que es decir, yo estoy confiando plenamente en lo que Dios dice en su palabra y en lo que va a hacer en mí. Dios siempre hará lo que dice, cuándo y cómo dice que lo hará. Eso es algo muy importante. Y si realmente eres un seguidor de Cristo, si realmente le entregaste tu vida, te voy a decir una cosa, el caminar con Él va a ser una vida maravillosa. Pero, si vives en pecado, quiero decirte algo, todos somos pecadores, todos. Dios aborrece el pecado, ama al pecador, aborrece el pecado. Pero si tú como pecador todavía no le has entregado tu vida a Jesucristo, creo que es el momento para que te postres delante de Él, ¿no? Y le digas, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Perdóname. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios realmente recuerda que es mientras vivamos. Cuando tú mueras, cuando tú partas de este mundo, la misericordia de Dios para los que no quisieron arrepentirse, en ese momento se termina. Y tienes que pedirle que perdone tus pecados. Eso es algo muy importante, que limpie nuestra vida. Y en ese momento, si tú mueres, te va a preparar para encontrarte delante de Él. ¿Quién te va a llevar delante de Dios? Realmente el que nos lleva delante de Dios es Jesucristo, que fue al que le entregamos nuestra vida. Así que Dios no cambiará para adaptarte a tu vida, para adaptarse a ti. No, Dios no va a cambiar. A veces el hombre cree que Dios puede adaptarse a nuestras vidas. Mira, Dios no cambia. Por lo cual, quisiera realmente que pensáramos en su fidelidad. Es el Dios del primer versículo
de la Biblia. Fíjate lo que dice el primer versículo de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y no nomás, es el primer libro, que es el de Génesis, sino son esos 66 libros que están dentro de la Biblia. Recuerda que la Biblia significa biblioteca pequeña, que es decir, realmente están todos esos libros que realmente nos hablan de Dios desde el principio al fin. Ahora sí que es el Dios del principio, del primer versículo hasta el último versículo de la Biblia. Él nunca cambia y si la has leído, te das cuenta de que Él es el mismo. Es el Dios en que nos presentaremos un día. ¿Por qué razón? Porque todos vamos a dar cuenta de nuestra vida. Hay gente que piensa que no va a dar cuentas de sí. Perdóname, todos vamos a dar cuentas de nuestra vida. Y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que va a haber un juicio. Y Dios es ineludible, es admirable. Realmente cuando lees la palabra te das cuenta de que es un Dios amoroso, que si Dios nos deja una carta de amor, que también pues llama a juicio para dar cuenta de nuestra vida. Y la mayoría de la gente tiene otra clase de Dios, ¿sí? Creen que pueden vivir como les plazca y quizá usted sea una de esas personas. Luego, cuando se meten en problemas, ¿no? Creen que Dios está por ahí para sacarlos de aprieto. Es como agarrar y decir, es como el bateador emergente, ¿no? Como en el béisbol, ¿no? Si te necesito, te mando llamar. Mientras tanto, puedo hacer lo que se me plazca. Otros tienen la idea que en realidad Dios no le presta mucha atención al pecado. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque a veces la gente piensa de que, pues es que mis pecados son pequeños. ¿Por qué? Porque los estás comparando con la gente que mata, con los asesinos, con los narcotraficantes, no sé. Tú puedes estar comparándote con otra persona o algo por el estilo. Así que creen que Dios entiende nuestras faltas y por el hecho de que entiende nuestras faltas, pasa por alto el pecado. Mira, Dios no ignora el pecado. Y hay un versículo que me encanta que está en el libro de Apocalipsis, que dice claramente, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y luego dice, y todos los mentirosos. A veces la gente piensa o dice, es que es una mentira piadosa. Perdóname, no existen mentiras piadosas. Que si para Dios la mentira es un pecado. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiere decir que hay una penalidad por el pecado y punto. ¿Por qué razón? Porque lo dice la palabra de Dios, lo dice la Biblia. Y dice claramente la palabra que tu pecado un día te va a alcanzar. Te va a alcanzar. O sea que no hay pecado secreto. A veces pensamos que podemos ocultar nuestros pecados. Perdóname. Un día lo que tú hiciste se va a aparecer a luz. Y si no es aquí, va a aparecer delante de Dios. Dios en su fidelidad no solo nos bendice con lo mejor, porque quiere lo mejor, sino que también lo que hace es confronta lo peor de nosotros. Es decir, Dios destapa nuestro corazón, Dios nos hace ver claramente lo que está pasando en nuestro corazón. Así que, por tanto, al pensar en tu Dios, porque mucha gente puede estar pensando en su Dios y quien dice que es, ¿no? La pregunta es, ya está esta pregunta, ¿qué clase de Dios tengo? ¿Realmente el Dios que tengo es el único verdadero y confiable? ¿Que está siempre ahí cuando lo necesito? O para la mayoría de la gente, Dios está lejos, ¿no? Y la idea es que si lo necesito, lo llamaré. ¿Por qué? Porque puede estar por allá muy lejos. Piensan que no ve todo lo que está sucediendo en este mundo, ¿no? Y no pierden tiempo en defender su idea tan nebulosa de Dios. Mira, la gente siempre se va a estar justificando por su pecado, siempre. O va a querer echarle la culpa a alguien más, cuando la culpa es de cada uno de nosotros. Quiere decir que cuando estemos delante de Dios, vas a estar tú presente delante de Él y nada de que la culpa fue de fulano, perengano, sutano. No, no, no.
Mira, si tú le dijeras, o yo te dijera hoy esta mañana, a ver, descríbeme a tu Dios, ¿qué me responderías? Mira, hay gente que no sabe ni cómo describir a Dios, ¿no? Claro que pueden decir, no, pues claro, es un Dios todopoderoso, indescriptible, ¿no? ¿Cómo crees que puedo hablar de él? ¿No? Es que la gente no se compromete a describir al Dios de la Biblia. ¿Sabes por qué razón? Porque no le conocen. No le conocen. Así que la idea que tienen de Dios verdaderamente no es bíblica, ¿sí? La gente tiene su propio Dios y cada quien tiene a su Dios, ¿no? Mira, quiero decirte una cosa. El único Dios verdadero se encuentra en Génesis 1:1 hasta el final de la Biblia. Es decir, Dios nos dejó este documento, Dios nos dejó su palabra, es un testamento, dice, ¿no? Es una heredad que Dios nos dejó. Es decir, no hay nadie que vaya a llegar delante de Dios a decirle, oye, es que yo no tenía este documento. Quiero decirte una cosa, este documento está escrito en casi todos los idiomas y todos los dialectos. Quiere decir que no va a haber nadie que llegue delante de Dios y que le diga que no tuvo una Biblia. A veces la gente cree que el tener una Biblia es ponerla en su casa, ¿no? Abrirla y ponerla ahí arriba del tocador de la sala, no sé, como si fuera un amuleto. No es así, no es de esa manera. Este es el único Dios verdadero. Todos los demás dioses, todos los que presenta el hombre, son dioses falsos. Mira, ponte a pensar, si no tuviéramos la Biblia en nuestras manos, te voy a decir una cosa, tendríamos el derecho a pensar o a creer a nuestra manera. Tan sencillo como eso. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos hubiera entonces dejado este documento. Entonces, si no existiera esto, pues piensa lo que quieras. Ahora sí que tú sabrás, ahora sí que vas a hacer con tu vida, ¿no? Y bueno, pues cada quien va a pensar en su Dios y va a creer que tiene ese camino para poder llegar delante de él. Pero te digo algo, Dios es muy claro respecto a él, muy claro. Y por eso nos dejó su palabra. Él es el Dios fiel. ¿Qué significa para nosotros? Que Dios es fiel, que realmente es confiable, que si confiamos en Él, confío en su palabra y confío perfectamente y plenamente en lo que dice su palabra. Quizá haya muchas maneras de describirlo, pero mira, te voy a dar 3 declaraciones, ¿no? 3 declaraciones en las cuales el Dios en el cual nosotros creemos, ese Dios fiel que es el de la Biblia, es Dios y siempre hará lo que dijo que haría y cumplirá cada una de sus promesas. Ese es nuestro Dios. Siempre hará lo que dijo que haría y cumplirá cada una de sus promesas. Cada promesa divina en la palabra de Dios es una promesa para sus hijos. Segundo, Dios nunca olvida, nunca falla y nunca deja de cumplir su palabra. Ahora sí que nunca, nunca, nunca. Nunca olvida, nunca falla y nunca deja de cumplir en su palabra. Y la tercera declaración es esta. Dios es confiable, es cumplidor, es constante, inquebrantable, firme e incondicional. Si tu Dios no es así, te voy a decir una cosa, tienes al Dios equivocado. Que si escucha bien, y me gustaría que lo volvieras a poner ya, que si Él es confiable, cumplidor, constante, inquebrantable, firme e incondicional. No sé usted, pero esa clase de Dios que sin duda deseo servir, porque es esa la clase de Dios que yo deseo servir, que sé que voy a confiar en Él, que sé que va a cumplir con lo que dice, sé que es constante, inquebrantable, además es firme en sus decisiones e incondicional. Dios es quien es todo el tiempo. Eso es algo muy importante. Dios no va a cambiar. Nosotros cambiamos.
pero Dios no cambia. Y uno de los pensamientos más reconfortantes que debemos tener es de que Dios nunca va a cambiar. Y al leer la palabra de Dios nos damos cuenta de que Él así es, siempre es el mismo. Y nadie puede decir eso de ninguno, salvo de Dios Todopoderoso. La pregunta es, quiero hacerte esta pregunta, nada más medita en esto. ¿Cuál es la base de su fidelidad? ¿Cuál es la base de su fidelidad? Que si pone atención, ¿qué tiene Dios que hace posible que Él sea inmutable? ¿Por qué razón? Siempre es el mismo. ¿Te digo algo? Esa es la única clase de Dios en quien podemos confiar, en el que podemos depositar nuestra vida. Mira, si cambiara de parecer con respecto a su identidad o su carácter, te digo algo, no pudiéramos confiar en Él. Dudaríamos. ¿Cómo le voy a entregar mi vida a un Dios en el cual cambia, ¿no? O no tiene ese carácter como tal, ¿no? Hay varios atributos que quizás ya te los sepas de memoria, y son atributos y características de Dios que hace posible que confiemos en Él. El primero es muy claro, es omnisciente. Claro, decimos que todo nuestro Dios es omnisciente, o sea, Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Dios conoce perfectamente tu pasado, conoce perfectamente tu presente, pero lo más maravilloso, conoce tu futuro. Él nunca tiene que revisar toda palabra que haya dicho, ¿correcto? Nunca la tiene que revisar, que si fue muy claro, ni tampoco incumple ninguna promesa. Dios nunca tiene que decir, uy, se me escapó esto en la Biblia, ¿no? O discúlpame, perdóname, que si no tenía por qué haberlo dicho. Nunca tiene que decir, se me olvidó. ¿Cómo crees? Él es Dios. Además, que es omnisciente, de que todo lo sabe. Quiero que pongas atención. Si la gente decide vivir en pecado y desobedece a Dios consciente de quién es Él, porque mucha gente sabe quién es Dios, es consciente de quién es Dios, pero peca sabiendo quién es Él y trata a la persona de querer encubrir su pecado. A ver, te hago una pregunta. ¿Crees que podemos esconder algo de Dios? Mira, no podemos esconder absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Y luego también Dios es omnipotente. Como quien dice, tiene todo poder. Y pienso en la gente que está pasando por alguna dificultad, ¿no? Dios es omnipotente. Tiene el poder para hacerlo todo. Cualquiera que sea tu dificultad, tu problema, tu circunstancia, Él tiene el poder para hacerlo. Mira, lo que pasa es que a veces nos gusta que Dios lo haga rápido. No es así. A veces Dios tiene que trabajar en cada uno de nuestros corazones, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Eso quiero que lo sepas. Y todos necesitamos que Dios sea omnipotente, todos. Necesitamos su poder en nuestra vida, que Él realmente actúe en nuestra vida. Mira, todos, aún como creyentes, aún habiéndole entregado tu vida a Jesucristo, todos cometemos errores. Nos metemos en alguna situación equivocada, ¿sí? Pero Él es omnipotente, que sí tiene todo poder para poder resolverlo. Y por eso venimos a Dios en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el poder. Hoy, el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo inimaginable, que si tú te imaginabas vivir el tiempo en el que estamos viviendo hoy, no, yo no. Yo nunca me imaginé que estuviéramos viviendo este tiempo. Pero sé que Dios tiene el poder en su tiempo para arreglar esto, para confrontar cualquier situación en la vida. Porque si no fuera así, mira, no sería apto para ser Dios. Mi pregunta es esta. Mira, piensa en Dios de la forma personal que tú lo conoces. Piensa en Él. Te hago una pregunta. ¿Confías en Dios todo el tiempo? ¿O no más un tiempo? Que si confías por completo en Él, ¿crees que Dios te ha olvidado? ¿No? ¿O crees que es un Dios injusto?
que de algún modo se ha olvidado de usted y cree que su Dios es fiel. Mira, Dios siempre es el mismo. Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos nuestra actitud, pero Él no cambia. Él no cambia. Y nosotros tristemente cambiamos. De repente amanecemos bien, de repente amanecemos mal, de repente tenemos esa actitud de ir delante de Dios y de repente no queremos saber nada de Él. Mira, escucha bien, fidelidad significa que siempre podemos confiar en que Dios hará lo que ha dicho que hará, cuando diga que lo hará y como diga que lo hará. Así es. Así que Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, que tiene todo el poder. Y gracias a Dios es omnipresente. Oye, Arturo, ¿qué significa eso? No quiere decir que está por algún lugar lejano. Omnipresente significa que, quiero que pongas atención, mira, omnisciente significa que los salvos y los no salvos, ¿sí? Así que los perdidos o los que realmente se han convertido, ¿no? Los desobedientes, malos y viles, no creyentes, porque aunque diga que creen en Dios, simplemente siguen tomando la vida en sus manos. O santos y rectos, y cuando hablo de santos estoy hablando de apartados para Dios, que si cuando tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, Dios te santifica, o así que te aparta para Él. Todos estamos en su presencia, buenos y malos, y eso es parte de su fidelidad. No hay lugar a donde podamos ir sin Él, no hay lugar. Así que si tú estás viviendo en pecado, ¿sí? Quiero decirte que Dios está allí. Dios está allí, claro que está. ¿Por qué? Porque Él siempre está presente en todo lo que está sucediendo en este planeta, en esta tierra. Él la creó. Y quiero que pongas atención y te hago esta pregunta. ¿Hay ocasiones en las que desearías que Dios no estuviera presente? Claro. Hay pecados que estás cometiendo que no te gustaría que Dios estuviera viéndolos. No te gustaría. Pero mira, te voy a decir una cosa. No podemos ni respirar un segundo fuera de la presencia de Dios. Porque Él nos creó. Y cuando pienso realmente en la gente que esconde su pecado, la pregunta es, ¿cómo esconderlo a plena luz del Dios Todopoderoso que todo lo ve? Recuerdo una ocasión que estaba con un amigo en Veracruz, hace ya muchos años, y yo estaba platicando con este amigo y llega otro amigo de él, yo no lo conocía, llega otro amigo, y entonces empieza ahí a platicar, y entonces le empieza a decir, mi amigo le empieza a decir, oye, ya no engañes a tu esposa, ¿no? Y le decía, es que tú no supiste cómo hacerlo, porque ahora sí que mi amigo había engañado a su esposa, y claro que su esposa lo cachó. Entonces el cuate decía, es que tú no supiste cómo hacerlo. En cambio, yo tengo ya tiempo engañando a mi esposa y ella ni se lo imagina. Y nadie sabe que le engaño. Entonces me volteo y le digo, oye amigo, ya hay alguien que sabe que tú estás engañando a tu esposa. Mira, abrió los ojos, se me quedó viendo, ¿sí? Y me dijo, ¿quién? Entonces le contesto, le dije, Dios. Dios, a la luz del Dios Todopoderoso que todo lo ve, Él sabe lo que tú estás haciendo. Mira, nada más se echó la carcajada, se rió, pensando que pues no le interesaba eso, ¿no? Como si no fuera cierto. Mira, el que tú te ocultes o ocultes tu pecado, esa es una mentira del diablo. La mentira del diablo siempre te va a decir, nadie lo sabrá, nadie lo sabrá. Eso no es cierto. Hay alguien que lo sabe. Y la próxima vez que te sientas tentado a hacer algo, a decir algo, que tú pienses que nadie lo sabrá, quiero decirte algo, alguien lo sabrá. Dios tiene todo poder, todo conocimiento acerca de todo. ¿Por qué razón? Porque todo está en su presencia. Asimismo, Dios es veraz.
es veraz en todo. Si queremos saber la verdad de Dios, vamos a su palabra. Desde el primer versículo de la Biblia hasta el último capítulo de ella, Él es veraz en todo aspecto. Así que Dios nunca nos va a desorientar, ¿no? O estar como buscando la pista, ¿no? Dios nunca te va a desorientar. Él siempre nos guía por un buen rumbo. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti. Dios es el que nos guía, Dios es el que traza nuestro camino, Dios es el que traza nuestro proyecto. Por eso Dios quiere que vayamos a su palabra, que la leamos, que le creamos, que lo obedezcamos, que confiemos en Él, que tengamos verdaderamente la seguridad de que Él es el que tiene el cuidado. Ahora sí que estas semanas yo estoy leyendo la vida de David, de cómo Dios lo guardó de Saúl. Es increíble ver cómo Dios tuvo cuidado para con David. Dios sabía perfectamente todas las maquinaciones de Saúl. David no las sabía, pero Dios tuvo cuidado para con él. Y así como Dios tiene cuidado para los que le creemos y le obedecemos, así como tuvo cuidado para con David, quiero decirte que Dios también va a tener cuidado para contigo. Quiero que pienses en todos los versículos que están en su palabra, todos. Lo que hacen, ¿sabes qué? Es alentar nuestro corazón. Estos días Dios ha alentado mi corazón, he pasado por situaciones difíciles, ¿sí? Por circunstancias de enfermedad, pero sé que Dios ha estado ahí. Y te doy gracias por haber orado por mi salud, porque la verdad, Dios es el que guarda nuestras vidas y guarda nuestra salud. Y hay un proverbio que me encanta que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De hecho, el pensar en la vida y en lo que Dios dice en estos versículos, no hay ningún solo aspecto de la vida que Dios no haya mencionado en su palabra, que sí, es increíble la manera en cómo Dios nos fortalece a través de su palabra y que si permite algo es por algo, no es por el hecho de querer dañarnos, sino al contrario, sino lo hace por algo y muchas veces es para acercarnos más a Él. En cualquier situación en la que te encuentres, todos podemos estar pasando por pruebas, por tentaciones, podemos estar viviendo situaciones que nunca nos imaginábamos, ¿no? Pero quiero decirte una cosa, y Dios me lo ha demostrado, y te lo puede demostrar a ti. Él está ahí. ¿Por qué? Porque es omnipresente. Dios en su amor nos da convicción de pecado, nos hace conscientes si decimos o hacemos algo indebido. ¿Por qué? Porque quiero que sepas que Dios es fiel. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Ese es el Dios a quien sirvo. Entonces, cuando piensas en Dios y oras, ¿sí? Te hago la pregunta, ¿quién es el Dios a quien tú oras? ¿Quién es el Dios en el que tú te acercas a pedirle? ¿Es el Dios que es omnisciente, que todo lo sabe? ¿Omnipresente, que estás orando en su presencia? ¿Omnipotente, que tiene todo poder? ¿Fiel? O sea, ¿quién es este Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿En verdad hablas con Dios al orar? ¿O solo son palabras al aire, que no pasan de aquí ni al techo? ¿Cómo está tu relación con Él? Dios es fiel, nosotros no lo somos. Nosotros somos infieles. Dios nos ama mucho más allá de nuestra comprensión. No lo entendemos. Por eso cuando vemos el primer versículo, ahora sí que el primer mandamiento de la Biblia dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Realmente amas a Dios de esa manera? Podemos repetirlo, pero tal vez no lo hacemos. Recuerda que Dios es la máxima expresión de su amor, que decir, ¿y sabes cuál fue la máxima expresión de su amor?
fue el haber crucificado a su Hijo Jesucristo. Esa es la máxima expresión de su amor. El haber puesto a Jesucristo en una cruz en el cual Él nunca pecó para pagar por ti y por mí. Esa sangre que fue derramada en esa cruz, ¿qué hizo posible? Que Dios te perdonara y me perdonara. Pero tenemos que apropiarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que creerlo. La salvación es personal, quiero que lo sepas. No es un 2 por 3 y por mí y por todos mis compañeros, perdóname. La Biblia dice claramente que para poder entrar al cielo la puerta es muy angosta, es uno por uno. Para entrar al lago que arde con fuego y azufre es muy ancha. Entran por grupos, por multitudes. Dijimos que Dios es veraz. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Y hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Asimismo, Dios es inmutable. Quiere decir que Dios no cambia, siempre es el mismo. Si Dios es la máxima expresión indescriptible, porque lo muestra en su palabra, si es la máxima expresión indescriptible, oye, tengo una pregunta, ¿cómo podría cambiar? ¿Cómo podría cambiar algo que Él nos dejó? Perdóname, Él no cambia. Él sigue y seguirá siendo Dios. Dios no cambia y gracias a Dios que Él no cambia, la verdad. Y que cada vez que nos postramos ante Él en oración y le pedimos, ¿sí? Te digo una cosa, no hay de por qué preocuparte, porque Él no va a cambiar de parecer. Él lo va a hacer, si realmente lo crees. Recuerdo ese padre que llega con su hijo afectado por los demonios, afectado por el pecado, lastimado por todo lo que estaba pasando en su vida. Le decía y se acerca a Jesús y le dice, Señor, si te es posible, sana a mi hijo. Jesús se voltea a ver al Padre y le dice, ¿tú crees que yo puedo? A veces nos acercamos a Él pensando de que, oye, a ver si puedes. ¿Tú crees que Dios puede o que no puede? El Padre le contesta a Jesucristo y le dice, Señor, quita mi incredulidad. Claro, somos muy incrédulos. Hasta para acercarnos a Dios cuando tenemos un problema. A veces pensamos que Dios no lo puede hacer. Es inmutable en su propósito, inmutable en sus promesas, inmutable en su ser. Él no cambia. Tenemos este gran sentido de confianza y seguridad que cuando nos acercamos a Él, Él nos está escuchando. Y Él sabrá cómo hacerlo. Cada vez que nosotros acudimos a Él, Él es el mismo. Hoy, mañana y siempre. ¿Sabes qué es el problema? ¿O cuál es el problema? Nosotros no. Y nadie puede decir eso. Siempre soy el mismo. Perdóname. Será un chiste. No siempre eres el mismo. Basta con tener una condición humana y no ser los mismos. Nosotros no somos los mismos, cambiamos. Muchas veces adoramos a Dios y otra vez no queremos hablar con Él. Es más, muchas veces nos quejamos con Él. Muchas veces le reprochamos a Dios. Gracias a Dios que Él no cambia. Y quiero decirte que cada vez que acudes a Él y le pides, ¿sí?, que te dé la gracia, que te dé la sabiduría, que te dé el amor o lo que sea, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Pero tienes que realmente rendirte delante de Él y decirle, hazlo tú, Señor. Recuerda algo muy importante, cuando tú te postras, cuando estás de rodillas y le estás clamando a Dios, Dios está allí para escucharte. Él está ahí presente. No nos dará lo que pidamos si vivimos en pecado, porque a veces pensamos que le podemos pedir a Dios y que nos lo va a dar. Mira,
si tú vives en pecado, no pienses que Dios te lo va a dar. Nuestra base es que Dios es fiel. Esa es nuestra base. Y hay unos salmos, hay unos versículos que te quiero compartir y ojalá que los escribas para que los memorices, para que te des cuenta de quién es tu Dios, ¿sí? Y el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, fíjate, en el día que temo, yo en ti confío. ¡Wow! Con este salmo. Y luego hay otro salmo maravilloso que es el 62:8. Dice, esperad en Él en todo tiempo. ¿En quién? En Cristo. Espera en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Es decir, tenemos que llegar delante de Él y derramar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos escucha. Y termina diciendo, Dios es nuestro refugio. Claro. ¿En dónde te refugias tú? ¿En el alcohol? ¿A dónde te vas a refugiar? ¿En las cosas equivocadas que el mundo te ofrece? ¿En lo que tú crees más que en Él? ¿Dónde está tu refugio? Nuestro refugio está en Él. Y luego el proverbio que te acaba de repetir, fíate de Jehová de todo tu corazón. Así que podemos confiar en Él en cualquier circunstancia, pese a dolor, pena o sufrimiento. ¿Sabes qué? Confío en ti, Señor. Y luego dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Te hago una pregunta, ¿realmente reconoces a Dios en todos tus caminos, en todo lo que haces? ¿O crees que eres tú? Tú tienes que reconocer a Dios en todos sus caminos, en todo lo que tú estás haciendo. Tú tienes que aprender de estos versículos, tú tienes que memorizarlos para que te des cuenta de quién es tu Dios, quién es Dios, quién es ese Dios verdadero, quién es el Dios de la palabra de Dios, quién es ese Dios de la Biblia. Y ahora quiero que escuches este otro salmo, 36:5, que dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Claro, Dios, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Como quien dice, olvídate, para poder llegar ahí, alcanza hasta las nubes. O sea, la fidelidad de Dios no tiene fin. Eso realmente te fortalece, te hace creer y te dice, ¿sabes qué, Señor? Tú eres fiel, enséñame a ser fiel. Nosotros no somos fieles. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe a ser fiel. Y luego escucha este otro salmo, el 119:90, que dice, de generación en generación es tu fidelidad. Claro, la generación de Adán y Eva, la de Noé, la de los antiguos, y la generación de nosotros, y la que sigue, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Es decir, Dios no cambia. Dios no cambia. Y por último, hay un versículo que creo que muchos creyentes conocen. Es un versículo breve, pero te digo una cosa, yo lo repito todos los días en la mañana cuando me levanto. Y está en Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana. Claro, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Eso es lo que canto. Grande Señor, grande es tu fidelidad. Gracias por ser fiel. Gracias por darnos un día más. Tu misericordia es maravillosa, que si cada día, cada amanecer es diferente. Ahora bien, si piensas en tu Dios, la pregunta es, ¿ese Dios se compara con este Dios que has escuchado? ¿Realmente se compara? Acabo de decirte lo que Dios dice y hace y hará. La pregunta es, ¿ese Dios en el que tú crees encaja con esa actitud
y esa perspectiva que tienes tú con Dios o hacia Dios. Dios tiene todo conocimiento, todo poder y está en su presencia. Dios es veraz en todo. Él te ama incondicionalmente aunque tú no lo ames. Él te ama. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Lo más impresionante es que Dios ama a los que están en ese lago que arde con fuego y azufre. Dios no está ahí, pero Dios los sigue amando. Oye, aunque no quisieron creer en Él, Dios los ama. Pero, te voy a decir una cosa, pero Dios no está en ese lugar. Esa es la diferencia. Él lo demostró en un acto maravilloso en la cruz. Así es Dios. Que si la cruz realmente es lo más maravilloso que nosotros podamos haber visto. ¿Por qué razón? Porque nos hace ver claramente lo que sucedió hace 2000 años. Y Dios nos lo recuerda cada año. Cada año nos lo recuerda. Pero a veces la gente no quiere verlo. En esa cruz Dios pagó por ti, por todos tus pecados. Y lo hizo porque te ama y porque no quiere que estés separado de Él. Él no quiere que vayas a ese lugar de tormento. Dios te creó para que le sirvieras a Él. Somos creación de Dios, pero para poder ser hijos de Dios tenemos que apropiar lo que Cristo hizo en la cruz, reconociendo que su sangre, verdaderamente su sangre es lo único que puede limpiar la mancha de nuestros pecados. Está en ti el tomar esta decisión. Tú decides si realmente le crees a Dios o no. Dios siempre va a estar ahí presente. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, va a estar presente. Pero solamente tú eres el que tiene que decidir. Por eso Dios te dio esa libertad. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Bendito Padre, realmente te amamos, Señor. Te amamos por muchas razones. Te alabamos porque tú eres un Dios maravilloso. Te agradecemos todo lo que tú has hecho en nosotros y la misericordia que tienes para con nosotros, Padre. Y una de ellas es que tú no cambias, Padre. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Hoy te alabamos por ser quien eres. Hoy te pido que el Espíritu Santo realmente grabe este mensaje en todo corazón que esté escuchando este mensaje, Señor. Te pido que el Espíritu Santo nos faculte a vivir esa clase de vida que tú quieres que nosotros vivamos. Oramos a ti, Señor, que ve toda herida, toda pérdida, todo dolor. Y tú sabes perfectamente cómo está cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes lo que está pasando dentro de nuestro corazón. Hoy te pido por los que no han tomado esa decisión de entregarte por completo su vida, que tú, Señor, les hagas ver claramente cómo está su corazón delante de ti, Señor. Solamente tú puedes transformar el corazón de cada uno de nosotros. Solamente tú puedes poner el corazón de carne, el corazón de Jesucristo dentro de nosotros. Cuando tomamos la decisión de creerte, Señor, y rendirnos delante de ti. Hoy sabemos que tú vas a escuchar la oración de cada una de las personas que se arrepienta, Señor. Es personal, Dios, y tú conoces el corazón de cada uno. Hoy nos humillamos ante ti y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro maravilloso Hijo Jesús, de tu Hijo Jesucristo, dándote a ti siempre el honor y la gloria, Padre. Amén. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm